Buenas tardes a todos, sean bienvenidos al segundo simposio de parasitología que organiza el Departamento de Microbiología y Parasitología en conjunto con su coordinación de investigación y su sitio web. En esta ocasión contamos con la colaboración de dos excelentes investigadoras, la doctora Ingeborg Becker-Fauser. Ella es la jefa del Laboratorio de Inmunoparasitología y responsable del Centro de Medicina Tropical del Hospital General de México, Eduardo Lisiaga, y con la doctora María de la Luz Galván Ramírez. Ella es investigadora en el Departamento de Microbiología y Patología del Centro Universitario de Ciencias de la Salud en la Universidad de Guadalajara. La doctora Ingeborg Becker va a ser nuestra primera ponente y bueno, les voy a dar una breve reseña de su experiencia profesional. Ella es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM y actualmente es la jefa del Laboratorio de Inmunoparasitología y coordinadora de investigación de la Unidad de Medicina Experimental. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, y de la Academia Mexicana de Ciencias de la Sociedad Mexicana de Parasitología y académica titular de la Academia Nacional de Medicina. Ha recibido premios como el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz y el premio al mejor artículo del año 2011 en la revista Parasite Immunology. Es autora de más de 120 artículos científicos internacionales en su campo y ha participado en diversos órganos colegiados de la UNAM. En un esfuerzo para estudiar enfermedades zoonóticas de rezago en México, impulsó la creación del Centro de Medicina Tropical mediante un convenio establecido entre la Facultad de Medicina de la UNAM y el Hospital General de México, Dr. Eduardo Lisiaga, en 2016, del cual es actualmente responsable. Es una de las líderes en el estudio de leishmaniasis en México. Fue invitada por la Organización Mundial de la Salud como representante temporal de México para participar en el control de leishmaniasis visceral en las Américas y actualmente participa en un proyecto internacional de la Organización Panamericana de la Salud para el desarrollo de un PCR que permita unificar los criterios diagnósticos de leishmaniasis en todos los países de las Américas. Su ponencia se titula Leishmaniasis en México, un problema creciente. Damos una cordial bienvenida a la doctora Becker y le pido por favor, doctora, si nos gusta compartir pantalla para que inicie su ponencia. Ya, no sé si, muchísimas gracias, doctora Norma, por la invitación y por la generosa introducción. Una pregunta, ¿ustedes pueden ver mi pantalla? Sí, doctora, se ve muy bien. Perfecto, ok. Entonces, daré inicio a la plática. Entonces, aquí en la primera imagen ustedes pueden ver nuestro centro, que estamos en el Hospital General de México, en un edificio que fue construido por la UNAM, la Facultad de Medicina, y ahí es donde estamos localizados actualmente. Permítame porque esto no me está respondiendo. Okay. Ya. Bueno. Leishmaniasis, realmente lo que entendemos con esta enfermedad son tres síndromes clínicos que tienen un agente causal que es Leishmania, pero dependiendo de la especie vamos a tener diferentes cuadros clínicos. Uno que puede ser exclusivamente en la piel, es la forma cutánea, como podemos ver en esta imagen, que es una forma la más común es la leishmaniasis cutánea localizada, que aquí estamos ejemplificando con LCL, en donde vemos que la lesión se caracteriza por una úlcera redonda, es totalmente redonda, con un cráter central, que normalmente está limpio. Solo cuando tenemos infecciones bacterianas secundarias, esto se puede llenar de pus. Pero generalmente esto está limpio, es indoloro y tampoco da comezón. Y el parásito se encuentra en los bordes levantados que están aquí como un circulito. Ahí es donde realmente se encuentra el parásito. Esto es muy importante mencionarlo porque cuando hacemos el diagnóstico, queremos tomar una impronta, siempre habitualmente la persona que toma la biopsia trata de tomar
el tejido que está en el centro, y ahí no vamos a encontrar el parásito. Es muy importante saber dónde vamos a tomar las muestras. Y bueno, pero en la misma lesión cutánea, algunos poquitos pacientes, afortunadamente son el 99% tienen esta forma clínica que responde bien al tratamiento, pero el 1% desarrolla una forma progresiva donde tenemos que el parásito se va a localizar en nódulos, en vez de, estos nunca se ulceran, siempre permanecen como nódulos y tienen muchísimos más parásitos en las lesiones que esta forma clínica. Y se llama leishmaniasis cutánea difusa o diseminada. La forma mucocutánea, bueno, antes de esa, Leishmania L mexicana, o sea, Leishmania mexicana es la forma, es el parásito, la especie que genera este cuadro clínico aquí en nuestro país. Y la forma mucocutánea producida por Leishmania viania brasiliensis afecta realmente la mucosa más que la piel. Tenemos lesiones entonces en mucosas orofaringeas y que pueden llevar a la destrucción de la fosa del septo nasal, y es una forma muy invasiva que con un gran cambio, o sea, que afecta realmente severamente todo el aspecto de la cara del paciente. Y bueno, la otra forma clínica es la forma visceral, generada por Leishmania donovani chagassi, donde el parásito no se encuentra en la piel o en mucosas, sino en los macrófagos de vaso, hígado y médula ósea, o sea, de los órganos internos. Entonces, esta forma clínica producida por Leishmania donovani aguanta muy bien la temperatura de 37 grados, por eso puede crecer en órganos, mientras que Leishmania o Leishmania viania son mucho más termosensibles, o sea que no viven bien a 37 grados, y la piel tiene una temperatura un poquito más por debajo, por 36 grados, y entonces ahí es donde realmente puede proliferar muy bien. Les pongo esta serie de imágenes simplemente para enseñarles la diversidad del tipo de lesiones que en ocasiones pueden confundirse con otro tipo de padecimientos como cáncer de la piel o enfermedades micóticas, y no es sino que realmente lo que hay que buscar es hacer el diagnóstico, ya sea serológico o parasitológico, para poder confirmar que esto es Leishmania, porque dependiendo de la especie puede tener esta diseminación o este tamaño de úlcera. Si dejamos crecer la úlcera inicial redonda, aquí tenemos bacterias de por medio, esto se va expandiendo continuamente, progresivamente, como podemos ver acá, y puede haber lesiones satelitales porque el parásito por lo general puede diseminarse por vía linfática, pero lo más común es que el paciente haya sido picado en múltiples ocasiones. Entonces tenemos lesiones como que con múltiple estadio de desarrollo, algunos ya más avanzados que otros. Y bueno, esta es una forma diseminada que acabamos de revisar. ¿Dónde tenemos leishmaniasis en México? Sabemos que es mucho más común en regiones tropicales, sobre todo en las costas. Tenemos una región centro, en Puebla, en Morelos, pero generalmente las regiones del Golfo o de la región del Pacífico son los sitios donde tenemos una mayor prevalencia. Bien, ¿cómo es el ciclo de vida de este parásito y cómo se propaga? Sabemos que Leishmania puede tener la forma de promastigote, como lo vemos acá, que tiene un flagelo muy prominente, y es la forma extracelular, que también tenemos esa forma que se encuentra en esa forma en el intestino del mosquito, el mosquito transmisor de la enfermedad que inocula el parásito cuando la hembra toma sangre del paciente. Ella regurgita el parásito que se encuentra en su esófago y lo introduce en nuestra piel, donde rápidamente es fagocitado por células fagocíticas, como por ejemplo aquí tenemos el macrófago. Y bueno, esta mosquita puede infectar o tomar sangre del humano, entonces nos infecta a nosotros, sobre todo aquellos pacientes que entran a las zonas donde
habita el mosquito, que son regiones selváticas, sobre todo. Otras especies de mosquitos viven en centros, por ejemplo, en los desiertos, pero es otra especie de mosquita donde tenemos otro tipo de parásitos que transmiten. Entonces, realmente la transmisión depende de este tipo de mosquitos. En México, Lutzomia olmeca es la más común, pero hay otras que también se han asociado con la transmisión. Y bueno, normalmente el ciclo selvático ocurre con animales silvestres, como por ejemplo este ratoncito. Pueden ser realmente cualquier mamífero se puede infectar con leishmania y con la misma especie de leishmania. Eso es lo que es muy impresionante y por eso hay muy buenos modelos de leishmaniasis en el ratón, porque la misma especie de leishmania puede infectar al hombre como a cualquier animal mamífero, como ya les había comentado. Y bueno, nosotros nos infectamos cuando entramos en el sitio donde existe la mosquita. Normalmente tenemos que, cuando es fagocitado, este promastigote se transforma en amastigote, se reabsorbe el flagelo y empieza su fisión binaria y continúa hasta romper a la célula que estalla y se liberan estos amastigotes que son fagocitados entonces por otros macrófagos. En el caso del paciente con leishmaniasis cutánea difusa, el macrófago está realmente muy lleno, como ustedes pueden ver acá. Hay muchos parásitos en los macrófagos y alrededor de los macrófagos en estos pacientes. Bien. Entonces, aquí en México la enfermedad se conoce como úlcera del chiclero porque estos trabajadores del chicle que viven en regiones del sureste de México, Campeche sobre todo, y Quintana Roo, y que tradicionalmente han cosechado el chicle del chico zapote, donde colectan la goma, y ellos viven en campamentos chicleros que están expuestos continuamente al piquete de la mosquita, porque el ambiente es idóneo para que se propaga el vector, la mosquita, es sombreado, es húmedo, es exactamente lo que necesita la mosquita. Y entonces, aquí tenemos los trabajadores del chicle que se trepan en estos árboles cosechando, haciendo cortadas en la corteza y colectando, aquí tenemos esta goma del cual se hacía originalmente el chicle. Aquí tenemos esta imagen que es muy característica de la úlcera del chiclero porque es muy crónica en estas regiones de la piel, porque ahí tenemos todavía menos temperatura, es un grado menos que el resto de la piel, y esta diferencia en la temperatura favorece que el parásito inclusive vive y se pueda reproducir mejor. Esto puede llegar hasta la mutilación completa de la oreja, porque las infecciones son realmente muy desfigurantes. ¿Qué sabemos del vector? Sabemos que Lutzomia o flebotóminos, del género Lutzomia, son los más comunes en América. Aquí se conoce como papalotilla, mosca chiclera, jejen, tienen distintos nombres. Y aquí podemos ver su morfología. Se caracteriza por tener alas paraditas que tienen como pelitos, que los posan en un ángulo de 45 grados. Y cuando nos pica, el piquete es totalmente indoloro, nos inyectan, como casi todos los insectos que chupan sangre del humano, inyectan inicialmente saliva, y en esa saliva tenemos la presencia de analgésicos, antihistamínicos, y entonces no sentimos nada mientras toma la sangre, que dura es muy corto, 1 o 2 minutos cuando mucho. Cuando se desprende es cuando ya deja esta huella de inflamación que empieza a verse y empieza a doler muchísimo en ese momento. Aquí tenemos entonces la forma de promastigote, que es inoculada en este momento y fagocitada por los macrófagos. Entonces, una de lo que quiero repasar rápidamente con ustedes son 2 mecanismos que son muy importantes para que se pueda establecer la infección. Y una ocurre al inicio de la infección y otra ocurre ya más adelante en la infección. Entonces, la parte inicial de la infección es modulada importantemente por la saliva que se encuentra en estas glándulas salivales de la mosquita, que podemos ver bajo el microscopio, y que en nuestro laboratorio se han aislado
y se ha trabajado con estas glándulas y la saliva para ver sus mecanismos facilitadores para la infección. Y además se trabajó con mosquitas en un modelo de ratón, mosquitas una colonia de mosquitas en Estados Unidos, donde estudiantes nuestros fueron a analizar el efecto inflamatorio de piquetes de mosquitas infectadas con leishmania y no infectadas de leishmania, para ver si había alguna diferencia. Entonces, lo que a nosotros nos interesa, o en este momento interesaba, más que nada ver qué fenómenos inflamatorios se generan y cómo facilita esto la infección. Y para esto trabajamos obviamente con una de las células proinflamatorias más prominentes en todas las mucosas y piel, etcétera, todas las barreras hacia el exterior, que son células cebadas, que se caracterizan por la liberación de estos gránulos preformados con mediadores inflamatorios que son histaminas, sobre todo TNF-alfa, y prostaglandinas, que son sintetizadas de nuevo. Pero de inmediato la célula puede liberar una gran cantidad de mediadores proinflamatorios, y queríamos ver cómo responde esta célula justamente a la saliva de la mosquita y al parásito. Y para esto entonces se tuvo un cultivo de células cebadas, fue una línea celular, y a esta línea celular son las células grandes, estas verdes, se les incubaron con leishmania mexicana, y se analizó su liberación de histamina mediante anticuerpos antihistamina, que se ven aquí en verde. Entonces podemos ver que el parásito en sí induce algo de liberación de histamina, si se ve algo verde, pero cuando a este mismo cultivo le agregamos saliva de la mosquita, y inicialmente fue un lisado salival y después empezamos a analizar diferentes componentes que no voy a mostrar ahorita, pero lo que sí quiero mostrarles es que la saliva como tal sí genera una realmente liberación explosiva de histamina mucho mayor que cuando tenemos el parásito solo. Entonces, como les comenté, también se hizo el estudio con mosquitas infectadas y no infectadas, y si ustedes ven el panel A, C y E, es una tinción de histamina, pero en los tejidos de ratoncitos que fueron picados con mosquitos no infectados, versus B, D y E, que es la lesión que se observa en los ratoncitos que fueron picados con mosquitos infectados con leishmania. Si ustedes comparan este tipo de lesiones, se ven idénticas, no hay diferencia. De hecho, hicimos cuentas de muchas cosas que no voy a entrar al detalle ahorita, pero lo importante es que ustedes vean que no hay diferencia en la magnitud de liberación de histamina si tenemos el piquete de una mosquita no infectada versus una infectada, y las células cebadas son estas más cafecitas, y los puntitos más redonditos son sus gránulos, que luego los liberan. Aquí los tenemos libres en el tejido, los gránulos, se ve igual. Entonces, la célula cebada responde muy intensamente a la pura saliva de la mosquita. ¿Y esto cómo se traduce? ¿En qué se traduce esta liberación? Bueno, uno de los primeros eventos que ocurren es que estos gránulos liberados son quimioatractantes, entre otras cosas, para neutrófilos. Si ustedes pueden ver, aquí es un corte transversal de un vaso sanguíneo, y aquí los neutrófilos se ven teñidos su núcleo más oscurito, que van acercándose al endotelio vascular, y lo siguiente que va a pasar, y aquí tenemos el vaso sanguíneo, y aquí tenemos ya la salida de los neutrófilos. Aquí está la célula cebada que está liberando sus gránulos, y hay ya una migración intensa de los neutrófilos hacia donde se está liberando el gránulo, que es quimiotáctico o atrayente de los neutrófilos. Aquí tenemos el mismo fenómeno donde se están saliendo los neutrófilos en la vecindad, cerca de donde hay liberación de gránulos de las células cebadas, y esto en cuestión de media hora ya vemos, aquí es un vaso sanguíneo, la gran afluencia de neutrófilos, que parece así un ejército de células que está caminando por el vaso sanguíneo, que está infiltrando el sitio donde ocurrió la inyección de saliva,
persiste durante 48 horas, o sea, es un poco menos intenso que a las 30 minutos, y el control, pues no hay nada. Control quiere decir que ahí es un vasito sanguíneo sin presencia de saliva. Entonces, ¿qué importancia tiene los neutrófilos al inicio? ¿Por qué es por qué eso, si el neutrófilo es una célula inmune que nos debe defender, por qué es tan importante para instalarse ahí el parásito? Pues es muy sencillo. El neutrófilo, que fue llamado por la saliva, es una célula que va a fagocitar rápidamente al parásito, y esto le favorece mucho al parásito porque, por un lado, él apaga los mecanismos apoptóticos o de muerte de la célula, apaga sus capacidades de lisarlo a él, de manera que la célula se transforma en lo que conocemos como un caballo de Troya, donde viaja desapercibido por el resto del sistema inmune, protegido dentro de una célula. Al parásito le interesa mucho salir de la circulación porque complemento que está libre en circulación lo puede matar. Entonces, si el parásito se puede esconder dentro de un neutrófilo, es cuando está realmente protegido. Y justamente lo que hace la saliva es facilitar ese ingreso rápido a una célula, al neutrófilo mismo, y dentro de él viajar por la linfa y empezar a colonizar otros lugares del organismo. Entonces, el usar una mosquita como su vector al parásito le está sirviendo mucho para realmente llevar a cabo su parte del ciclo dentro del hospedero mamífero, aprovechando las células inmunes de ese mamífero. Bueno, esto es lo que corresponde a su entrada. Entonces, el parásito modula perfectamente bien su entrada a través de un vector cuya saliva nos va a inducir inflamación. Y bueno, lo siguiente que nos interesa es ver la otra estrategia, y es muy rápido también, no nos voy a detener mucho en esto, pero sí es importante saber lo que se sabe actualmente, cómo le hace ese parásito para quedarse el mayor tiempo posible dentro de nuestro sistema. Y esto se pudo estudiar en parte porque los pacientes con la forma cutánea difusa que queríamos nosotros rescatar de esta enfermedad se internaron en un hospital en cancerología, trabajamos con el grupo de infectólogos, y entonces a estos pacientes se les trató de estimular su respuesta inmune, no entro en detalles, pero dándole tratamiento anti-leishmania y dándole un inmunoestimulante, vimos que logramos casi abatir la carga parasitaria. Así llegó, aquí se trató, y cuando tuvimos que suspender el inmunoestimulante porque se acabó, duró 2 meses, el paciente recayó. Pero una de las cosas que más nos llamó la atención, y nada más me detengo en esto, que sus linfocitos CD8, que es esta gráfica, una vez que eliminamos el parásito, esta célula, aquí ya no hay parásito, esta célula empieza a repoblar el individuo. O sea, el parásito, mientras estaba muy abundante, casi no teníamos linfocitos CD8, casi no teníamos células NK y casi no teníamos células de Langerhans en la lesión. Ok, pero nada más me voy a enfocar por ahorita en CD8, que es un linfocito citotóxico. Y lo que les voy a mencionar ahorita es simplemente que los mecanismos efectores de ese linfocito CD8 tomado de esos pacientes estaba totalmente inactivo. Si analizamos su proliferación con respecto a la leishmania, se tienen que fijar nada más ahorita en la barra blanca. Aquí no hay proliferación. En estos pacientes, el paciente localizado sí responde proliferando. Si vemos una producción de citocinas, que es el otro mecanismo que tiene la célula CD8 para contrarrestar infecciones, en este paciente casi en el difuso no hay producción, en el localizado sí hay. Y si analizamos su efecto citotóxico en estos linfocitos, en el paciente difuso no hay casi efecto citotóxico y en el localizado sí lo hay. Entonces, en resumen, esos pacientes que están muy graves tienen una gran inhibición de los linfocitos CD8.
Entonces, hace un par de años ya se empezó a entender un poco más de qué está pasando. Y hay unos investigadores que sacaron el premio Nobel trabajando en cáncer de la piel, en melanomas, y lo que ellos encontraron es que normalmente cuando la célula que presenta, que fagocitó o que está con la célula tumoral o lo que sea, que está presentando antígeno a un linfocito, por ejemplo, el CD8, hay una serie de moléculas que estimulan dicha activación. Pero cuando la infección es crónica, entonces en vez de fenómenos estimuladores empieza a aparecer un fenómeno inhibitorio que conocemos como moléculas inhibitorias PD1 que se une a su ligando PDL1. Entonces esto obviamente también se buscó en Leishmania, y este fenómeno de la inducción de PD1 es una inhibición de la célula a un estado que conocemos como exhaustación. Y en Leishmania, esto se pudo ver muy bien en el laboratorio si nosotros infectamos con diferentes dosis, la rayita, la barra con rayas versus es una dosis y dosis más alta es la barra negra. Pueden ver que conforme aumentamos el número de parásitos, aumenta la expresión de PD1. Eso es un hallazgo bastante notorio en el sentido de que PD1 o sea, la célula es enérgica, pero temporalmente, a eso le llamamos exhausto. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros quitamos ese estímulo o ese parásito que está induciendo ese estado de exhaustación, entonces lo podemos rescatar, pero, estoy ya continuando en este análisis y trabajando con gentes que trabaja cáncer, se encontró que no todas las células están terminalmente exhaustas, es cuando ya no se puede hacer nada por ellos, sino que hay un estadio donde son precursores exhaustos, donde podemos tener que hay muchos parásitos, en este caso nuestro, pero después se logra controlar y conforme se controlan los parásitos, la respuesta inmune empieza a actuar. Pero este es una ventana temporal. Si no actuamos eliminando al parásito y la enfermedad puede progresar y la carga parasitaria persiste, entonces tenemos que esos linfocitos se transforman en terminalmente exhaustos y ya no se pueden recuperar. O sea, ¿qué nos dice esto? Que tenemos una ventana de oportunidad para rescatar al paciente, pero si perdemos esa oportunidad, entonces podemos perder la batalla. Esto ya es muy importante porque nos da un parámetro para medir los tiempos que tenemos para poder rescatar a estos pacientes y ver con qué lo podemos rescatar. En esto se está trabajando actualmente y todavía no tenemos muchas respuestas, pero bueno, ese es un poquito el estado actual de la investigación en leishmaniasis. Ahorita me quiero salir un poquito de esta parte de investigación y enseñarles como médicos qué deben ustedes saber. Sabemos que Leishmania, para empezar, son diferentes complejos. Tenemos el complejo Donovani y con varias especies. Ya les mencioné Chagassi, que acabamos de mencionar al principio, que produce la forma visceral. Luego tenemos unas formas cutáneas que no son complejos, son individuales, pero que no tenemos en México, más que nada es en Medio Oriente, en Asia. Leishmania mexicana, que sí tenemos mucho en México, también tenemos varias especies. La más común es mexicana, pero eso no quiere decir que podemos descuidar de las demás, porque sí puede haber en México, en Centroamérica, y algunos de ellos son más comunes en América del Sur y producen leishmaniasis cutánea, como ya dijimos. Y la viania, que también tenemos, es un complejo con varias especies que tenemos en diferentes países de Centro y Sudamérica y producen la forma mucocutánea. Interesantemente, la forma de viania, que es esta, que causa la mucocutánea, fue descubierta hace muy poco, en 1916, por este médico brasileño, Gaspar Oliveira Viana, y interesantemente, él mismo también fue el que introdujo en 1913 el mejor medicamento que sigue existiendo actualmente para la leishmaniasis, que es el antimonio trivalente.
o glucantime, que también conoce como nombre comercial como glucantime. Todo esto, y es gracias a este investigador médico, y además lo que es impresionante, que no hay otro medicamento con las mismas capacidades. Actualmente se sigue utilizando con severos problemas porque es cardiotóxico y hay mucha resistencia, pero no hay buenas alternativas, se los puedo ir adelantando. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando ustedes encuentran un paciente con leishmaniasis? Pues lo primero que hay que hacer es la historia clínica, y para el diagnóstico tenemos varias herramientas posibles. La que más comúnmente se utiliza es la impronta, y como les dije, la impronta hay que saberla tomar, ahorita les enseño unos detalles. Se tiñe con Giemsa, y bueno, si sale positivo, eso ya nos da una buena pauta para por dónde seguir. Ahorita vamos a ver ese punto. Aislamiento es más difícil, ahorita vemos esa parte también. Inmunohistoquímica también apoya mucho el diagnóstico porque vamos a visualizar los parásitos dentro de los macrófagos, pero sobre todo el ELISAS, que es una prueba serológica, nos va a decir si el paciente tiene o no anticuerpos. Obviamente el ELISA nos va a decir exposición, puede ser previa, no quiere decir que en ese momento esté enferma, y tenemos que hacer uso de otras herramientas para ver si el paciente estuvo enfermo o simplemente es un remanente de una infección previa. Y bueno, el PCR se ha vuelto una herramienta muy importante porque ahorita estamos viendo la gran problemática que estamos viviendo actualmente en México, es que ya estamos viendo formas clínicas que vienen de otros lados del mundo, en parte por migrantes. Estamos viendo que hay formas que antes únicamente había en Medio Oriente, en África, ya se han diagnosticado en migrantes aquí en México. Y además tenemos formas que normalmente son de Sudamérica, también, por ejemplo, brasiliensis, que tenemos una abundancia importante, inclusive en Guatemala, pero en México ha sido relativamente bajo. Sin embargo, estamos viendo que esto está aumentando. Entonces, ¿cómo diagnosticamos esto? Pues tenemos algunas herramientas por PCR, pero inclusive cuando es positivo el PCR, muchas veces tenemos que confirmar la especie todavía por medio de secuenciación, porque los PCRs sí permiten distinguir complejos, pero dentro de los complejos, si queremos ver la especie, ahí tenemos que secuenciar. Entonces, todo esto en su conjunto nos va a poder dar el diagnóstico. Como ustedes pues ya saben, los métodos inmunológicos pueden ser ELISA, porque detecta anticuerpos, puede ser por Western blot, también detecta anticuerpos. La intradermoreacción de Montenegro es muy buena, pero está muy en desuso ahorita. Nos habla un poquito de la respuesta inmune celular del linfocito CD4. Está en desuso porque necesitamos antígeno del parásito que se inyecta en el ser humano, y muchas veces se tiene que, este antígeno, bueno, el parásito en sí, y antígeno se tiene que utilizar con mucho cuidado para no generar problemas tóxicos o infecciosos secundarios. Entonces, no está muy en uso en la intradermorreacción de Montenegro. La respuesta molecular, pues ya les comenté un poco de la PCR, que tiene alta sensibilidad y especificidad si estamos hablando de complejo, más no cuando estamos hablando de especie, porque para eso necesitamos secuenciar. Inmunohistoquímica es muy buena para ver lesiones sugestivas, pero se pueden confundir fácilmente con otras cosas, sobre todo cuando hablamos de histoplasmosis, porque se parece mucho a la lesión. El ojo educado, pues sí lo distingue, pero si alguien no tiene mucha experiencia, fácilmente se puede confundir. Y bueno, las improntas, que es un método parasitoscópico muy bueno. Entonces, improntas. Aquí tenemos la típica, el ejemplo de una impronta, se puede hacer con portaobjetos. Lo que es muy importante es levantar los bordes, o sea, la impronta nunca se debe tomar en el centro, siempre levantar los bordes con la puntita de una aguja, o la puntita de un bisturí, o con la esquinita de estas laminillas se puede levantar, y del líquido que nosotros obtenemos, podemos hacer estas improntas, tenerlas con Giemsa, y pues, se pueden ver los amastigotes, pero aquí otra vez confirmo lo que dije anteriormente,
necesita uno mucha paciencia porque hay pocos parásitos infectados, donde se ve a veces uno, a veces dos parásitos intracelulares, si es un paciente localizado. Si es un paciente difuso, pues es muy fácil. Tiene miles y miles de parásitos que son muy fácilmente visibles en la lesión. Pero el reto realmente son los localizados, porque esta es una de las pruebas que hacen los microscopistas en campo. Entonces, si ellos en los centros de salud o en las estaciones de salud, si no, hay gente que no está muy capacitada, toman mal la impronta y sale como negativo. El momento que sale el resultado negativo en la impronta, se toma eso como un diagnóstico final y muchas veces lo reportan como Leishmania negativo, cuando simplemente realmente faltan pruebas para poder clasificarlo como tal. Entonces, no podemos depender de una sola prueba, nunca. Ahora, lo que es muy bonito en este sistema es que podemos utilizar papel filtro para tomar las improntas, que es mucho mejor porque es flexible y esto pues se puede romper, es más difícil guardarlo. En cambio, si tomamos papel filtro, y realmente puede ser cualquier papel filtro, puede ser hasta de cafetera y sirve igual de bien, lo podemos entrar en sitios donde es difícil entrar con una laminilla y podemos realmente tomar bien y varios puntos de impregnación. Y lo bonito de esto es que eso se puede cortar, dejar secar, aguanta perfectamente bien el DNA que se está capturando por esa impronta. Obviamente para ver el parásito la impronta ahí no sirve, pero sí va a servir para capturar DNA de la lesión, y eso no le pasa nada si se seca. Se puede guardar en una bolsita de plástico de esos Ziplocs chiquitas. Puede estar semanas, si no es que meses, aunque sea a temperatura ambiente, no pasa nada. Y cuando llegan a un laboratorio, entonces ahí se puede pasar a hacer la extracción de DNA y buscar la presencia del parásito. Entonces, este método de la impronta tomada en papel filtro es realmente excelente. Aquí obviamente también se puede guardar a 4 grados, no pasa nada, pero sabemos hoy en día que no es necesario, lo podemos dejar a temperatura ambiente. Lo importante es que no toquemos nosotros esas secciones para realmente tener el DNA más puro posible. Entonces, antes de tomarlo, pues hay que limpiar la piel con alcohol y tratar de tomar siempre 3 muestras en papel filtro. Aquí hay una serie de recomendaciones, pero realmente lo más importante es, ya se los dije, en esta bolsita de plástico se guarda de la luz un poco y la temperatura puede estar en temperatura ambiente, no pasa nada. Bien, entonces, otra manera de tomar un poquito de muestra para análisis, ya sea y colocarlo en un cubre o en papel filtro, es mediante tomar una pequeña biopsia. Eso sí, eso es muy bueno, porque esa misma biopsia la podemos pasar por encima de la laminilla o impregnar el papel filtro con el suerito que sale con la biopsia, y además el tejido de la biopsia se puede fijar o echar en alcohol, y de ahí mismo podemos tratar de extraer el DNA. O sea, estos punch, que son de 2 milímetros, son suficientes para identificar el DNA del parásito, y con eso podemos secuenciar y determinar la especie. Pero muchas veces con tomarlo con un hisopo o con un cepillito, como de estos cepillos citológicos, podemos tener suficiente material para hacer esos diagnósticos. No se necesita mucho, y eso es lo que es interesante. Ahora, las biopsias por punch, ok, también hay que anestesiar al paciente, se toma en el borde de la lesión, pero ahí mismo podemos hacer el aislado del parásito, inyectando un poquito de solución salina, aspirar, y entonces podemos, por lo general, tener un aislado del parásito de este sujeto, cosa que hacemos siempre en el laboratorio, y prácticamente de cada paciente que vemos, también tratamos de tener su aislado, y tenemos entonces un banco de parásitos en el laboratorio para futuros trabajos. Y aquí tenemos que, una vez que tomamos el aspirado,
podemos sembrarlo en medio de cultivo. Aquí se usa un medio bifásico que favorece el crecimiento de del parásito, además de tomar la biopsia y del mismo fragmento de la biopsia también podemos cultivar un poquito y tratar de aislar el parásito. Entonces tenemos muchas opciones con muy poquita muestra de los pacientes. Bueno, entonces en nuestro laboratorio desarrollamos un PCR para identificar los complejos y aquí podemos ver cómo tenemos unos oligos que amplifican el género y luego tenemos otros oligos, en este nada más les enseño ahorita, unos que amplifican el complejo Viania, aunque no podemos diferenciar entre estos tres. Esto ha sido muy importante porque, como les dije, hay pacientes, no me quiero pasar, ya me lo tengo que acabar. Hay pacientes que llegan, por ejemplo, este llegó de Brasil, pero es de Bangladesh originalmente, de manera que él podía haberse infectado en Sudamérica o en Bangladesh. Fue un migrante que llegó hasta Zacatecas y en Zacatecas las lesiones ya eran tan dolorosas que fue a buscar tratamiento médico, lo internaron finalmente aquí en el Hospital General, donde estamos dentro del campus del hospital, y nosotros lo empezamos a estudiar y gracias al PCR pudimos en ese momento, tenemos controles positivos para el parásito, para Viania, que es y en este caso, o con oligos, pero ese es el 2, sí, el 3 es el control. Este es el control. Este es el control de Viania y con el paciente lo que hicimos el DNA, amplificamos con oligos específicos para Viania y el paciente nos dio positivo. En cambio, cuando usamos el control para mexicana, es el control positivo, y amplificamos con los oligos para Leishmania mexicana, no amplificó nada. Entonces ya estamos encontrando que este paciente se infectó con Leishmania brasiliensis y se le pudo dar un tratamiento, pero sabiendo que es brasiliensis, ya nos dio la pauta que necesitamos mucho más glucantime que normalmente y se tuvo que usar 60 ampolletas, pero curó al paciente. Por eso es importante establecer muy bien cuál es la especie infectante. Lo mismo ocurrió con unos niñitos, 2 niños que habían ido a la selva Lacandona en Chiapas, y aquí de visita con sus familiares, aquí se infectaron y no les voy a detener mucho acá, pero también se encontró con ellos que tuvieron Viania y entonces, sabiendo que era brasiliensis, se les dio un tratamiento aquí en el hospital infantil, donde ellos curaron perfectamente bien. Supimos, aquí todavía hubo un problema porque los 2 niños, esto es la amplificación, dieron bandas ligeramente de otro tamaño y el control positivo era este. Entonces, un niño se parecía mucho, el otro no tanto. Dijimos, bueno, son parásitos distintos. Quisimos publicarlo, no lo aceptaron porque dijeron, esto no es lo mismo que esto. Entonces, lo que se hace en ese caso, se manda a secuenciar. Se utilizaron 3 genes para comparar, ITS1, citocromo B y Hitchcock proteína de choque térmico 70. Y entonces vimos que en el árbol filogenético, con los 3 genes, cayeron en la región de Leishmania viania o brasiliensis. Entonces pudimos confirmar, aunque los pesos son distintos, los 2 hermanitos fueron infectados con Leishmania brasiliensis. Bueno, entonces, no sé cuánto me queda, creo que me quedan como 5 minutos, ¿cierto? Sí, doctora. Me dicen cuando debo acabar y acabo. Entonces, este es un paciente de Tabasco, que es otro paciente, y se los quiero mencionar estos para enseñarles lo difícil que es a veces el diagnóstico y cómo se debe hacer uso de múltiples pruebas. Este es un paciente con leishmaniasis cutánea difusa, que tiene lesiones muy raras, que cuando nos enseñaron esto dijimos, esto parece lepra. Cuando hicieron en un paciente difuso que tiene miles de parásitos, nos encontramos que casi no tiene. Aquí tiene una celulita en la impronta y con una cosita que ni siquiera parece leishmania. Sin embargo, cuando se tomó la biopsia, pues sí se ven que hay muchos parásitos en los macrófagos. Una cosa que fue una cosa impresionante
fue que el ELISA de este paciente que tiene tantos parásitos salió negativo. Entonces, si ustedes tienen tantos parásitos y tienen un ELISA negativo, lo primero que piensan, pues la prueba estuvo mal hecha, hay que repetirla. Se repitió varias veces y seguía siendo negativo. Dijimos, bueno, si es negativo, a lo mejor no tiene el linfocito CD4 que induce la producción de anticuerpos. Tendrá SIDA. Se analizó, se mandó a hacer la prueba de VIH y salió negativa. Y entonces dijimos, bueno, lo que tenemos que hacer ahora es hacer una secuenciación, a ver qué tiene este paciente. Entonces, se hizo un PCR, primero para género, aquí salió positivo para 2 oligos distintos, y para especie, para L mexicana, también salió una banda muy ligera, pero dijimos, hay que secuenciar. Es tan raro el paciente que vamos a secuenciar. Se secuenció y con las 3 genes analizados, siempre salió que cae dentro del rango de el árbol filogenético, donde caen, según GenBank, todas las cepas registradas en GenBank de Leishmania mexicana. Entonces, el paciente, pues, tiene Leishmania mexicana. No sabemos por qué su ELISA sigue saliendo negativo. No tiene ninguna otra enfermedad. Entonces, en ese momento se le dio anfotericina B, porque estos pacientes son multitratados o han sido multitratados con glucantime y ya son parcialmente resistentes. Y además esto ocurrió durante una época en donde no había glucantime en el país. Entonces se trató con anfotericina B y mejoró bastante el paciente. Actualmente está ahora sí tratado con glucantime porque ya hay glucantime otra vez. Entonces, es muy importante para el tratamiento siempre identificar comorbilidades, infecciones bacterianas, piógenas, dermatitis por contacto, antes de empezar a tratarlos. Posteriormente, ya una vez que se aplica el tratamiento, hay que valorar si puede ser intralesional, porque muchas veces cuando el paciente tiene una sola lesión chiquita, se puede tratar intralesionalmente con glucantime y hay menos riesgo de toxicidad. Pero no siempre se pueden hacer estas cosas intralesionales porque a veces son lesiones múltiples o muy grandes. Entonces se debe inyectar por vía intramuscular o vía intravenosa muy lento el glucantime con una aguja fina para evitar riesgo de trombosis y siempre vigilar la bioquímica sérica, hemograma y electrocardiograma. Este es el glucantime comercial. Y bueno, si es intralesional, pues se puede inyectar pequeñas dosis. Cuando la lesión es menos de 3 centímetros, se aplica 1 a 5 mililitros por sesión cada 3 o 7 días. Y obviamente valorando la mejoría. Entonces uno define cuántas veces es necesario. Por lo general son 4 o 6 sesiones. Y ¿cuándo sabe uno que fue suficiente el volumen? Hay que inocular alrededor de toda la lesión y a tal grado que la piel donde inyecta uno el glucantime queda como piel de naranja, queda abombadita. Entonces sabemos que aplicamos la cantidad suficiente de glucantime. Aquí esto fue tratado en un centro hospitalario donde le aplicaron glucantime intralesional en la oreja. Pongo esto porque aquí sí está contraindicado, porque hay mucho cartílago. Ellos hicieron un error, pero se los pongo para que el médico que los trate debe valorar dónde aplicar el tratamiento intralesional, porque esta lesión está sobre el cartílago, ahí, y aquí estaban infectando en la periferia. Entonces, jamás iba a llegar el glucantime al centro, y no fue sino hasta que finalmente el paciente sí requirió glucantime sistémico para su curación. Esto se los pongo como ejemplo de dónde sí y dónde no. Y bueno, ya estoy acabando. Aquí otro tratamiento que estuvo muy de moda, pero actualmente no se está usando por falta del equipo, que es el tratamiento o termoterapia, donde se aplica calor en la lesión o alrededor de la lesión, y entonces esto mata por el calor, sabemos que mata al parásito, y entonces es otra forma para el paciente para curar. Estos salieron del mercado, pero ya se están produciendo otra vez y yo espero que pronto haya suficiente en México. Y bueno, y con esto acabo, simplemente diciendo que
estatuilla olmeca de Tabasco, que data de 400 años antes de Cristo. Se parece mucho a estos pacientes que también son de esa zona, y de una zona, los olmecas en su época cultivaban el cacao igual que estos pacientes actualmente, y el cacao es un sitio que favorece mucho la transmisión de la leishmania porque crece en zonas sombreadas, húmedas, donde la mosca se prolifera muy bien, en donde no quieren fumigar porque necesitan polinizadores del cacao. Entonces, ahí actualmente hay una transmisión muy activa de leishmaniasis y no hemos progresado con respecto a eso en los últimos 2000 años. Entonces, eso es un poquito deprimente, pero por otro lado hay que estar conscientes de que estamos trabajando con un parásito que realmente tiene una adaptación a nuestro sistema inmune muy impresionante. Es un parásito unicelular que logra modular a nuestro sistema inmune y el mosquito para su sobrevida. Entonces, ahorita quiero acabar con esto. Este es el grupo de trabajo. Aquí estamos en la entrada del edificio. Bueno, muchas gracias. Entonces ya tomo preguntas. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, doctora Inge, por esta actualización tan interesante de la leishmaniasis en México, sobre todo en la parte de diagnóstico y tratamiento. Son datos muy útiles. Gracias. Vamos a pasar con la sesión a la sesión de preguntas. Perdón, voy a leerlas. Hay unas en el chat. También hay muchas felicitaciones. Gracias. Elvia Gallegos, buenas tardes. Saludos a todos desde la FES Iztacala, UNAM. Saludos del todo el personal del Departamento de Microbiología y Parasitología. Sandra Vilahuerta le dice, usted es una excelente expositora, es la segunda vez que la escucho. Muchas felicidades, gracias por compartir su investigación. Y bueno, hay muchas más felicitaciones. Muchas gracias. Sí, doctora. Karen Vázquez pregunta, ¿cómo se revisan los campos para identificar correctamente la leishmania? ¿Se revisan todos los campos del portaobjetos? Sí, es pregunta importante. Sí hay que revisar con mucha paciencia todos los campos del portaobjetos, porque son difíciles de encontrar, y no sería la primera vez que yo veo un reporte oficial de leishmaniasis negativo y el paciente por diferentes vías llega, la lesión sigue creciendo porque los antibióticos normales no le hacen nada, y entonces vemos al paciente tiempo después y nos dice, es que soy negativo para leishmania, pero tengo esta cosa. Y entonces, pues nos dimos cuenta de que estaba mal tomada y sí es positivo. Pero el problema es que sí es muy difícil a veces en las laminillas ver, por eso hay que tomar por lo menos 3 o 4 intentos en diferentes lugares para tener la suerte de encontrar el parásito. A veces, inclusive, como si ustedes toman la impronta y si sale el suero, a veces de ahí mismo, si tienen la posibilidad de tomar un poquito de muestra para el cultivo, a veces también en el cultivo sale bastante rápido, en una semana, a veces 15 días, uno ya puede tener inclusive el parásito aislado. Prácticamente con la misma técnica de generar un poquito de suero, si uno aspira ahí, puede uno tener, a veces no se ve el parásito, pero ahí está el parásito y lo podemos cultivar, y entonces sí lo vemos. Pero eso implica tener un laboratorio con medios de cultivo, y eso es obviamente mucho más difícil, pero sí, la respuesta a esta pregunta, sí hay que ver todos los campos. Gracias, doctora. Voy a leer otra pregunta. Es de la doctora Margarita Cabrera. Gracias por su ponencia. Leishmania es un parásito fascinante, como todos los intracelulares. Conocer algunos mecanismos que desencadena nos permite explicarnos especialmente la leishmaniasis cutánea diseminada. ¿Qué medidas se están realizando para la vigilancia y control de esta enfermedad ante el fenómeno migratorio? Ajá, sí, muchas gracias, doctora Cabrera, buena pregunta. Ciertamente, nosotros sabemos de primera mano, trabajamos muy de cerca con el INDRE. Ellos están mandando brigadas a las zonas fronterizas, en donde, por un lado, se están capturando la mosquita para ver si hay presencia de algunas de esas especies que no son comunes en México, para ver si ya las mosquitas en territorio nacional los tienen. Y además
están ellos haciendo una vigilancia activa ahorita con respecto a los pacientes, el tratamiento. Ellos dan el glucantime de manera gratuita. Sabemos que hubo una época de mucha escasez, pero ahorita ya hay otra vez, y suficiente cantidad, y todos los casos se están reportando por norma, actividad ya, se están registrando en la Secretaría de Salud. O sea, todo el medicamento que se da, igual ese paciente se registra, se da una vigilancia de su evolución. Todo esto queda registrado en una plataforma especial donde tienen accesos los laboratorios de salud pública y algunos laboratorios que fueron invitados a participar. Nosotros estamos participando ahí también. Y entonces ahí todos estos reportes se están llevando a cabo con mucho cuidado para llevar un poquito el control de la vigilancia epidemiológica, y que sabemos que hay muchos pacientes que no van a ser vistos. Eso pasa mucho, que no acuden a los centros de salud o a los laboratorios que hacen esos diagnósticos. Muchos se tratan con medicamentos, con fitofármacos, productos naturales, y sabemos que funcionan muy bien. En la leishmaniasis cutánea localizada, donde son úlceras y no son muy grandes, tenemos excelentes compuestos de plantas. En parte nosotros estamos estudiando una muy particular, que es la Cleo serrata, que es una planta que crece prácticamente en todo México y que en Tabasco los curanderos están usando y sirve muy bien. Entonces, hay otros productos, el aceite de orégano, por ejemplo, hay varios. Entonces, estos pacientes que se tratan con los curanderos, pues no los vamos a ver nunca. Pero los pacientes que están más graves, esos sí llegan a los centros de atención médica, y esos sí los están registrando en las plataformas. O sea, hay un control epidemiológico de lo que está pasando. Muy bien, gracias, doctora. Hay tiempo para una última pregunta. Está aquí en el chat. ¿Qué diagnóstico diferencial debemos tomar en cuenta? Sí, uno muy importante, es que ahí es donde es importante la clínica. La lesión ya nos dice mucho, pero si nosotros nada más vemos, somos microscopistas y nos mandan una laminilla con donde vemos macrófagos con unas inclusiones, esto puede ser una histoplasmosis. Se parece mucho, es un hongo, histoplasma capsulatum, y entonces hay que hacer pruebas especiales. Nosotros lo hemos tenido que hacer acá, en donde entonces se hacen tinciones especiales para hongos. Y entonces el diagnóstico, digo, uno si está muy entrenado puede ver ya desde la pura microscopía que el hongo no tiene el quinetoplasto, que sí se ve como un puntito al lado del núcleo. Pero si uno no tiene tanta experiencia, uno puede hacer tinciones especiales para hongos, y entonces ahí es donde puede uno ver si es histoplasma o no. Realmente hay que buscar también tuberculosis cutánea, hay que tener mucho cuidado ahí también, porque también puede producir este tipo de lesiones, aunque no tiene las mismas características microscópicas, porque una cosa es el diagnóstico diferencial macroscópico, donde tenemos carcinoma vasocelular, por ejemplo, es muy común, o tuberculosis en la piel. La lepromatosa puede ser confundida, pero a nivel microscópico, lo más común es que el diagnóstico diferencial que se puede confundir es histoplasmosis. Excelente, doctora. Pues muchas gracias. Desafortunadamente ya no hay tiempo para más preguntas.